El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. Amén. Gloria a Dios. Daniel capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice la Escritura: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Padre, vamos a hablar tu palabra. Úsanos, Señor. Dependemos de ti. Como si fuera la primera vez, necesitamos tu respaldo. Espíritu Santo, tú conoces cada necesidad que hay en los corazones de quienes nos escuchan, dentro de este templo o a la distancia. Obra, Señor, conforme a esa necesidad. Espíritu Santo, obra en cada vida. Convence a los pecadores de arrepentimiento. Rompe toda cadena de incredulidad. Oh, habla a los corazones endurecidos, que se derriben las fortalezas y un nuevo amanecer de esperanza comienza en la vida de esas personas. Por fe declaro la palabra, que así será para la gloria y la honra del Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asientos. Quiero hablarles con el tema: no cruces los límites de la misericordia. En la sociedad del siglo XXI, probablemente porque la mayoría de la gente sigue las filosofías humanistas, muchas personas nos llaman a superar los límites. Se escuchan muchas frasecitas en ese sentido. Hay que superar los límites. Hay que emprender y hacer cosas nuevas. Hay que hacer algo más de lo que hasta ahora se ha hecho.
Eso suena bonito, interesante, novedoso para algunos. Sin embargo, esas filosofías en un gran número son malas consejeras. Son malas consejeras porque ignoran que los límites están establecidos para controlar, para evitar el desbordamiento de las emociones, de los deseos y de los anhelos de los necios o la gente que se convierte en un necio. Los límites están por algo. En estos días yo estaba en el techo de este edificio y le decía a uno de los hermanos que estaban conmigo, tenemos que ponerle algo a los bordes de este edificio porque no es un lugar donde uno sube con frecuencia para hacer nada, pero el día que tiene que subir a hacer algo, uno puede confundirse y terminar cayendo en el vacío, porque los límites nos ayudan a evitar salirnos del control, tener un accidente, desbordarnos en algo que nos puede hacer daños. Creo que Dios le va a hablar a muchos en esta oportunidad, porque en determinados escenarios nos convertimos en necios y ni siquiera nos damos cuenta de que nos hemos convertido en necios. Peor aún, ni siquiera lo entendemos hasta que rompemos los límites y entonces Dios tiene que aplicarnos las consecuencias de haber sobrepasado esos límites. Por eso hoy quiero comenzar a hablar de una historia que para muchos cristianos es reconocida o es conocida y que registra el libro de Daniel en relación con el último rey del gran imperio babilónico llamado Belsasar. Y aquí debo hacer un paréntesis. La Biblia habla de la historia universal. Los hechos bíblicos son comprobables en la historia universal. No son aislados. Aunque la Biblia no es un libro de historia, tiene historia. Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, tiene ciencia. Aunque la Biblia no es un libro de filosofía, tiene filosofía. Y así las diferentes áreas del saber. Este rey llamado Belsasar fue el último rey del gran imperio babilónico. Este hombre tristemente se convirtió en una celebridad como ejemplo de un necio que cruzó los límites. Y Dios lo enfrentó poniéndolo de ejemplo de lo que no debía hacerse. Y yo creo que eso es algo para tomarlo en cuenta en nuestras vidas. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto histórico. Belsasar era hijo de Nabonido, quien se había casado con la hija de Nabucodonosor llamada Nitocris. Y a la muerte de Nabucodonosor, después de varios intentos fallidos de gobernanza, se estableció Nabonido como rey, quien había sido ayudante de su suegro. Belsasar, siendo muy joven, fue nombrado por su padre como corregente del reino y gobernador de Babilonia. Era algo que hacían los reyes en la antigüedad. Nabonido, el papá de Belsasar, tenía que salir en una campaña militar a defender a Babilonia de la amenaza que tenían sobre ellos los medos y los persas. Tenían a Babilonia rodeada y entonces Nabonido decide ir a enfrentarlo y se queda como rey Belsasar, que de antemano había sido nombrado corregente, es decir, virrey o correy
para, en caso de faltar el rey original, ese se quedaba ya establecido. Belsasar era un joven, un muchacho, quizás no llegaba a los 20 años en el momento que ocurre este hecho. Y es importante para entender el proceder de Belsasar. Era un muchacho en términos prácticos, muy joven, y se hizo famoso por su desenfreno, por sus esplendorosas fiestas, por las orgías que organizaba y las extravagancias en todo lo que hacía. Belsasar era un niño de papi y mami, un niño belicoso, malcriado, que le gustaba explotarle los ojos a los demás porque él era el hijo del rey. Dicen algunos que para proyectar la imagen de que todo estaba bien o que estaba seguro, a pesar de que su padre peleaba con los enemigos en las fronteras, Belsasar convocó esta fastuosa fiesta en su palacio, para lo cual invitó a 1000 de sus nobles, la clase alta, pudiente, de alto nivel del reino. Los invitó a esta grandiosa fiesta en su palacio para dar la imagen de que todo estaba bien, de que todo estaba seguro. Su papá estaba peleando en la frontera con los medos y los persas, pero él, para que creyeran que él tenía power, de que las cosas estaban bien, decidió hacer una fiesta de apaga y vámonos, decimos aquí en la República Dominicana, para que la gente en Babilonia creyera que las cosas iban bien. Y entonces hace su fiesta, hace sus invitaciones, vienen 1000 de sus nobles, vienen todo el harén, las mujeres, las concubinas, etcétera, y los convoca en una fiesta extravagante. Y dice el verso 2 del capítulo 5 de Daniel: mientras saboreaba el vino, cosa de borracho. Eso pensé yo. Yo sé que aquí ya muchos no se recuerdan de ese estilo de vida que tenían, pero yo he visto que los borrachos se ponen como contentosos, como que le da con ser complaciente a alguno. Espléndido. Tome, compadre. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su abuelo, aquí dice su padre porque era la forma de comunicar, descendiente de Nabucodonosor, pero en realidad era su abuelo, había sacado del templo que estaba en Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué fue lo que le pasó a ese hombre? Les dio con mandar a buscar eso. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo de Jehová, la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Tremendo esto. Eso es lo que se llama un sacrilegio, una profanación, una ruptura, un desbordamiento de los límites para provocar a un Dios que ellos creían que estaba muerto como los otros. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Era necesario eso? No.
¿Por qué Belsasar decidió hacer una cosa como esa? Porque como hombre necio que era, y yo quiero que mucha gente entienda esto, de la que me escuchan aquí y a través de los medios, como hombre necio que era, no se conformó con hacer las necedades que siempre hacía, sino que decidió romper un límite que no había roto, y ese límite era provocar al Dios de Israel. Esa es la realidad. Quizás a él le contaban las historias de lo que había pasado con ese pueblo. Quizás él tenía idea de lo que había ocurrido con Israel. Y la historia bíblica y la historia de Israel está llena de momentos en que Dios los castiga. Y Dios usa gente para castigarlo. Y mientras sea Dios que lo esté castigando y Dios haya decidido castigarlo, todo está bien. El problema es que tú no te puedes meter en ese lío. Hay que respetar. A Dios hay que respetarlo. Dios puede en un momento determinado castigarnos a uno de nosotros por nuestro pecado, por salirnos del enfoque y demás. Pero cuidadito con usted tomarse libertades. De que déjame darle más porque le están dando. Deje que Dios nos dé la pela, Dios nos la da. Lloramos y sufrimos, pero no se mete usted en ayudar, en ir un poquito más allá, porque Dios maneja sus cosas de manera particular con sus hijos. Y nosotros no debemos provocar a Dios en lo que hace, ni cuestionar lo que hace, ni tratar de alterar lo que hace, porque hay que dejar a Dios que en su soberanía haga lo que tiene que hacer o ha decidido hacer con sus hijos. ¿Por qué Nabucodonosor se llevó estos vasos? Porque Israel había caído en pecado y el juicio de Dios le cayó. Y Dios, a través de los profetas, anunció que Nabucodonosor iba a ser el instrumento para castigar a Israel. Y Nabucodonosor lo hizo. Y Dios no lo mató por hacer eso. Pero Belsasar se pasó de contento. Belsasar decidió él provocar a Dios pensando que en cualquier momento y en cualquier circunstancia se podía romper los límites. Y dice la Biblia, o yo puedo especular, ¿por qué hizo Belsasar eso? Bueno, tiene que ver con ese deseo que muchas veces tenemos de ir más allá de lo permitido, con ese deseo de desafiar los valores morales y espirituales de los pueblos. Y yo creo que hoy en día hay mucho de eso. Hay mucha gente que se mete en la ola de pecaminosidad y quiere estar desafiando los valores morales y espirituales que tienen las naciones y provocando a Dios. Es posible que con muchos pueblos eso no represente un problema, pero con el pueblo de Dios eso se puede complicar, y es bueno que lo sepan los necios de este tiempo. Esa provocación trajo como consecuencia que de repente, dice el verso 5, de pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre el encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Usted está en su fiesta, usted está en su guacherna, usted está hablando disparate, y de repente un fenómeno sobrenatural ocurre, que la borrachera se le va. Yo he visto eso, hermano. Yo he visto borrachos que se le ha ido el humo de un susto que Dios le ha dado. Y eso fue lo que pasó aquí. Dice el verso 6, entonces el rostro del rey palideció
y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de su cadera se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una con otra. El rey gritó fuertemente: búsquenme los adivinos. Búsquenme a alguien que me explique lo que está pasando. Imagínense en un salón lleno de invitados y de repente aparece una mano gigante escribiendo una cosa en la pared y nadie sabe de dónde sale la mano, ni nadie sabe qué es el mensaje que está escribiendo, y no era parte de la producción del show. Yo me imagino que todo el que estaba ahí se le amargó la noche. El rey gritó pidiendo a los encantadores, a los caldeos, a los adivinos que vengan. Y dijo: cualquiera que pueda aclararme lo que está pasando será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. ¿Por qué tercero? Porque el papá era el primero, él era el segundo y él le iba a dar el tercer nivel al que pudiera descifrar eso. Hermanos y amigos que me escuchan, una cosa es provocar a Dios y otra muy diferente, enfrentarse a su ira contra nosotros. Una cosa es provocar a Dios y una muy diferente es enfrentarse a su ira en contra de nosotros. Aquí tenemos a un necio y provocador, atemorizado, temblando sus rodillas y en desesperación, preocupado porque no puede manejar las cosas. Yo he visto que esos que tienen la boca ligera y que son atrevidos con las cosas espirituales, cuando tienen que enfrentarse a algo sobrenatural, son los peores cobardes. Son los peores cobardes. A veces se enferman y tú lo ves como gelatina. Y tú dices: tanto que habló, tanto que se la daba, decimos los dominicanos. Y míralo ahora. ¿Por qué? Porque una cosa es provocar a Dios y otra cosa es enfrentarse a su ira. Lamentablemente para los magos, adivinos y encantadores, ellos no pudieron decirle lo que pasaba en ese salón hasta que la mamá de Belsasar, Nicrotis, hija de Nabucodonosor, le dijo que conocía a alguien que ayudó a su papá, en el cual reposaba el espíritu de los dioses. Aleluya. Mire cómo dice el verso 11. La madre volvió al salón y le dijo: hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y tu padre el rey Nabucodonosor, tu padre el rey lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló en él un espíritu extraordinario de ciencia e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre. Daniel era su nombre, a quien el rey llamaba Beltsasar. Llama pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación de lo que has visto. Aleluya. La reina aquí le está dando testimonio a su hijo necio de lo que ella había conocido de ese hombre tan extraordinario que se llamaba Daniel, y que probablemente, producto de la misma necedad de este muchacho joven, había sido relegado y había sido colocado en el anonimato. Y aquí el Espíritu Santo ministró esto a mi espíritu. No importa que te pongan en un segundo, tercero, último lugar. Si eres siervo de Dios, si eres sierva de Dios, el Señor permitirá situaciones que te colocarán de vuelta en esos lugares para los cuales Dios te llamó. Yo no sé si el Espíritu de Dios le habla a alguien en esta hora.
No importa que te releguen por tu fe, no importa que te arrinconen por tu fe, no importa que te quiten la promoción por causa del Dios al que tú le sirves. Dios creará situaciones donde tendrán que llamarte y el nombre de Jehová será glorificado a través de tu vida. Aleluya. Porque le dan para atrás a la gente de Dios. Cuando llegan los perversos, a la gente de Dios lo ponen atrás. Porque no quieren esa gente. Pero Dios le tranca el juego. Aleluya. Y tienen que devolverse a buscarlo pidiendo cacao. Ven para que resuelve. Yo he visto necios llamando pastores para que oren. Después que se han pasado su vida despotricando el evangelio, hablando mal de los siervos y las siervas de Dios, cuando están con el tornillo adentro, entonces, ay, búsqueme un pastor, ay, que me unja. Saben de todo, hasta de aceite saben. Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey habló y le dijo a Daniel: ¿eres tú, Daniel, de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. ¿Eres tú, Daniel? ¿Eres ese hombre de Dios del cual me acaban de hablar? Hermano, trata de que tu testimonio hable por ti. Hermana, trata de que tu testimonio hable por ti. Trata de que tu testimonio sea coherente con tu fe. Trata de que todo el mundo tenga una visión clara y conectada de tu testimonio con relación a tu fe. Que digan: ese es un hombre de Dios. Que digan: esa es una mujer llena del Espíritu Santo. Trata de que tu vida dé testimonio de Cristo en todo lo que tú eres y en todo lo que tú haces. La respuesta de Daniel fue directa y desinteresada. Entonces Daniel respondió, verso 17, y dijo delante del rey: sean para ti tus regalos. No necesito tus regalos. Da tu recompensa a otro. Alaba. A veces yo me pregunto, ¿cuántos convertidos de hoy funcionarán así? Algunos dirían: no, pastor, eso me lo mandó Jehová. El Señor sabe que yo tengo mucha necesidad. Pero ¿usted sabe qué? Cuando usted se va a los primeros 3 capítulos de Daniel, se va a encontrar que ellos tuvieron batallas para preservarse en medio de un gobierno, de un reinado, de un imperio perverso y que les rendía culto a los demonios. ¿Se recuerdan cuando rechazaron la comida? Habían pasado casi más de 40 años entre aquel hecho y este. Porque a veces la gente, cuando lee un libro de la Biblia, cree que todos los capítulos ocurrieron en la misma fecha. Ya aquí Daniel era un anciano, allá era un casi adolescente. Cuando rechazan la comida del rey, eran adolescentes. Aquí era un anciano, ya era un hombre maduro, de muchos años. Por lo tanto, pero tenía una historia de fidelidad a Dios. Tenía una vida de relación con Dios coherente entre su mensaje y sus acciones. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y le dice: yo no necesito tus regalos, sean para ti tus regalos, da tu recompensa a otro. Yo voy a leer, sin embargo, la escritura que hay en la pared y le daré a conocer la interpretación. El problema estaba a punto de resolverse porque llamaron al hombre de Dios con unción de lo alto para tomar control de la situación. En palabras cortas, hermanos y amigos que me escuchan, Daniel le dio la respuesta en 2 partes. Yo las resumo de esta manera. Número 1,
haciendo referencia al ejemplo que Dios había dado a Nabucodonosor, su padre o abuelo, en el pasado por causa de la soberbia. Daniel hace un resumen en los versos 18 al 21 y por razones de tiempo no lo voy a leer. Y le dice, mira, a tu abuelo le pasó esto, esto y esto. Por soberbio, Dios lo puso como un animal. A vivir como un animal, a comer como un animal, a caminar como un animal. Y tú sabiendo eso, no tomaste cuidado. Y esto es importante. Tenemos que tomar referencia de los hechos de Dios para nosotros no cometer los errores de los necios del pasado, aunque hayan sido nuestros familiares. Tenemos que tomar y hacer memoria de eso. Porque Dios nos va a juzgar por el conocimiento que tengamos de Él, de su carácter, de su accionar. Tú sabes que a Dios no le gusta la idolatría y tú te has metido en la idolatría. Tú sabiendo que a Dios no le gusta la idolatría, prepárate. No te hagas loco después. Ay, yo no sabía, a mí no me dijeron. Tú viste a tu abuelo, tú viste a tu abuela, tú viste a tu tío, tú viste lo que pasó. Prepárate, porque Dios está asumiendo que tú eres conocedor de la verdad. Y esto se lo enfatizo a los que tienen familia cristiana, a los que han tenido testimonio de un padre, de una madre, de un hermano, de un hijo, que han sido gente de Dios, que han dado testimonio de Dios y ellos se han empeñado en vivir en el pecado. No hay excusas. Tú tienes la referencia. Tú tienes el mensaje en el testimonio de esa gente. Si tú no temperas el llamado de Dios, prepárate que lo tuyo viene y no será bueno. Ay, pastor, usted me está presionando. Sí, te estoy presionando. ¿Para qué? Para que no te lleve el diablo, porque si no te va a llevar el diablo. Y Cristo no murió en balde por ti. Cristo murió para salvarte. Cristo murió para darte la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Daniel le da la respuesta en los versos 18 al 21, en una primera parte, haciendo referencia al ejemplo que Dios había dado a través de su abuelo Nabucodonosor en el pasado. Por causa de la soberbia, Dios lo puso a vivir como un animal hasta que se humilló. Y eso lo sabía Belsasar. Y eso lo conocía todo el mundo en el reino de Babilonia. Y número 2, en los versos 25 al 31, Daniel le da la respuesta que el rey necesitaba saber. Y le dijo, tu reino, lo que la escritura quiere decir es que tu reino ha sido pesado en balanza, ha sido hallado en falta y por lo tanto será cortado. Casi nada. Varón, te evaluaron, no pasaste la prueba, sacaste una F y por lo tanto te toca corte. Y mire, hermano, trate de que los cortes de la Biblia no lo alcancen a usted, porque generalmente los cortes en la Biblia es muerte. Es muerte. Trate de que no lo corten. Trate de que no lo corten. Quiero terminar con un par de aplicaciones sobre toda esta historia que es rica en enseñanzas y por eso está en la palabra de Dios. Es un hecho histórico que usted lo puede comprobar. El vínculo de Belsasar con Nabucodonosor por muchos años no lo habían podido encontrar hasta que hicieron descubrimientos arqueológicos hace menos de 40 años que permitieron identificar el vínculo entre Belsasar y Nabucodonosor. Por eso es que yo digo, la gente a veces se pone a cuestionar la Biblia y es porque la humanidad no ha podido comprobar lo que dice la Biblia, pero siempre la humanidad termina comprobando la verdad de lo que dice la Biblia. Y pasa con muchas cosas, con muchas cosas.
Hermanos y amigos, en primer lugar, quiero concluir diciéndole que todas nuestras acciones están siendo registradas delante de Dios y hay el compromiso de parte de Dios para evaluarlas según su propio juicio o criterio. Todo lo que tú y yo hacemos, todas nuestras acciones de manera individual, todo lo que tú y yo hacemos está siendo evaluado por Dios, está siendo registrado por Dios. Y el Señor las va a juzgar según su criterio. Pastor, ¿y por qué usted enfatiza eso? Porque la gente cree que es según el criterio de ellos. No, es según el criterio de Dios. Es como Dios lo ve, no como tú lo ves. Hay gente que anda por ahí llevándose el mundo, robando a diestra y a siniestra, y dice, no, yo tengo que defenderme, y Dios, ese puede ser tu criterio, pero Dios lo que te ve como un ladronazo. Por lo tanto, no es el criterio tuyo que tú te estás defendiendo, es el criterio de Dios que te dice que eres ladrón. Ay, pastor, pero eso no puede ser así. No, no importa lo que tú pienses. El criterio de Dios es el importante y por ende serás juzgado de acuerdo a lo que Dios piensa y a lo que Dios cree. Y eso no va a variar. No importa lo que diga la humanidad, no importa lo que digan los necios y los que promueven todo tipo de filosofías hoy en día. Eso no importa, es según los criterios de Dios que vamos a ser pesados y enjuiciados y condenados según nuestros hechos o según nuestras obras. Número 2, no podemos ignorar los castigos que Dios ha dado a personas, pueblos y naciones como ejemplo para las nuevas generaciones. No podemos ignorar lo que ha pasado. Pastor, ¿y por qué usted habla en contra de toda esa agenda de perversidad y de inmoralidad que hay hoy? Oh, comenzando con Sodoma y Gomorra, Dios lo destruyó. Pastor, no, es que ya Dios sentó precedentes. Ya Dios, dicen, creo que en leyes o en materia judicial, jurisprudencia, ¿verdad? Ya Dios sentó jurisprudencia. Los que se ponen de loco viejo, siendo varones, a creerse hembra, lo quemo. Ay, pero que ese es su derecho. No importa, es su derecho, es su ley, todo lo que usted quiera, pero lo queman. Y ya, eso es lo que yo tengo que pensar. No es cualquier teoría que se invente la gente, es como Dios reacciona. Dios lo quema. Entonces, ¿tú quieres que te quemen? Sigue por ahí. ¿Tú quieres que no te quemen? Salte de ahí. Tan sencillo como eso. No hay que ser un científico para eso. El abuelo de Belsasar había sido disciplinado por Dios, pero su nieto, al parecer, ni siquiera quiso enterarse de por qué pasaron las cosas antes. Lamentablemente, es una característica muy común en los necios. Viven la vida sin tomar referencia de las cosas que han pasado. Hermano, yo le aconsejo, tome en cuenta lo que ha pasado. Por eso tenemos la palabra. Por eso tenemos la Biblia. Es para que nosotros veamos cómo Dios funciona. Y si Dios funciona así, yo debo respetar eso. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Y nosotros lo vamos entendiendo en la medida que conocemos la Biblia. Todas las respuestas a nuestras interrogantes están en la palabra de Dios. El problema es que la gente tiene la Biblia físicamente, pero no conoce su contenido, incluyendo muchos cristianos. En tercer lugar, nuestras extravagancias y necedades nos pueden llevar a cruzar los límites y con ello provocar la manifestación de la ira de Dios contra nosotros. Cuidado con eso. Y esta alerta va para hermanos y para los amigos que están aquí a la distancia. Nuestras extravagancias y necedades nos pueden llevar a cruzar los límites. Nos pueden llevar
a cruzar los límites que Dios ha establecido. Escucho a muchas personas que se consideran sabios menospreciando a aquellos que le sirven a Dios. Escucho a necios a veces menospreciando la Biblia, menospreciando a los cristianos, hablando mal de la obra de Dios, diciendo todo tipo de sandeces en contra de la obra de Dios, de la palabra de Dios, de los hombres y las mujeres que le sirven a Dios. Y yo les recomiendo a esa gente, y probablemente muchos de ellos me pueden estar viendo por la televisión ahora, mira, juega con lodo y con un palito. Y si quiere, cómetelo. Pero no juegue con Dios. Juega con tierra y lo que tú quieras, pero no juegue con Dios. Dios no puede ser burlado. Y tú puedes durar unos días jugando con eso. Y puedes durar unos días haciendo show. Pero prepárate, que lo tuyo va a llegar. Y puedes tener una borrachera como tenía Belsasar. Puedes tener la casa llena de invitados. Puedes estar envuelto en los proyectos más importantes de tu vida. Y el día menos pensado aparecerá la señal sobrenatural de Dios que irrumpirá en tu vida para hacerte entender que el cielo gobierna. El cielo gobierna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Yo no quisiera que le pase a nadie de los que están aquí lo que le pasó a Belsasar. La Biblia dice que esa misma noche no le habían puesto, no le habían dado el cheque del premio a Daniel todavía. Cuando entró el ejército medo-persa y desbarató la fiesta, y con ella le quitó la vida a Belsasar. Quizá él creía que tenía unos días para prepararse. No, el juicio de Dios llega y de repente se te terminó el tiempo. Por eso cuando uno tiene tiempo tiene que aprovecharlo. Cuando uno está recibiendo los beneficios de la gracia y la misericordia de Dios, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque tú no sabes si estás viviendo la última hora de tu vida. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a gente que me está escuchando dentro y fuera del templo. Tienes que hacer las cosas que Dios te ha pedido que hagas antes que se te acabe el tiempo. Belsasar creía que tendría tiempo para organizar su vida, para terminar la fiesta, para despedir a sus invitados. Pero, oh sorpresa, el juicio estaba al doblar de la esquina. El juicio lo alcanzó y no le quedó más tiempo. Finalmente, vivamos con corazón humilde delante de Dios. Vivamos con corazón humilde delante de Dios. Eso se dice fácil, pero ser humilde en este tiempo, ¿qué trabajo da? ¿Qué trabajo da? Porque estamos en el tiempo de los derechos. Ahora hay derecho para todo. Lo único que no hay derecho es para ser humilde y sencillo de corazón. Y toda la gente está llena de soberbia, de una grandeza, inflado. Todo el mundo se cree la última bebida del desierto. No, el que quiere encontrar gracia y favor delante de Dios tiene que aprender a ser humilde, sencillo de corazón, reconocer que no es nadie, sino que todo lo que puede llegar a ser es por la gracia y la misericordia del Dios que le da la vida con el poder de su palabra. No podemos pensar de otra manera. Ay, pero que tú tienes baja autoestima. No, ¿qué baja autoestima ni qué 8 cuartos? No se trata de eso. No se trata de eso. Es que no somos nadie. Nosotros no hemos creído el cuento de que somos algo. Nos hemos creído el cuento de que somos grandes.
Y usted nada más tiene que ir a un velorio para darse cuenta que uno no es nada. Él estaba enterito. Él estaba en una fiesta. Estaba en el trabajo disponiendo. Y de repente ahí, frito, como un cartón. Y lo grande es que si no le echan el líquido ese, hiede. Hermanos, yo no le quiero meter miedo a nadie, pero la realidad es que no somos nada. Todo lo que podemos ser y llegar a ser es por la gracia y la misericordia de Dios que sopla vida en nosotros para estar de pie. Por eso uno tiene que estar todos los días dándole gracias al Señor y celebrando el día que Dios le da para vivir. Todos los días. Yo no sé si aquí hay algún agradecido, pero yo le sugiero, sea agradecido. Ay, que le diga a la gente, ay, pero tú sí agradeces. Dile, sí, yo agradezco porque yo sé que si no fuera por su misericordia, yo estuviera muerto hoy. Aleluya, como dice la alabanza que cantaron los hombres, fuera como un pájaro herido que se revolotea en el suelo. Si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor. Vivamos con corazón humilde delante de Dios. Dejemos las excentricidades, dejemos las provocaciones a Dios. Dejemos los malos ejemplos que provocan malos testimonios para el Evangelio. Preparémonos para el encuentro con el Señor. Belsasar fue un necio que cruzó los límites de la misericordia. Y cuando se dio cuenta, ya no tenía tiempo. Cruzó, se pasó. Yo no sé cuánto han ido a la frontera de este país, cualquier frontera. A veces uno está esperando que uno va a ver una raya que diga de aquí para allá. Pero no, todo es como más o menos imaginario. En algunos lugares es un pilotillo, pero usted puede pararse así entre los dos países y en el medio del pilotillo. Porque es como que no, uno espera. Hay algunas fronteras que han tenido que hacer muros y ese tipo de cosas. Y entonces ahí está un poquito más clara. Pero yo me he dado cuenta que uno cuando está en la mayoría de las fronteras, uno cruza de una nación a otra y ni cuenta se da. Así hay mucha gente cruza de la gracia y la misericordia para el juicio y la ira y ni cuenta se da. ¿Y qué tiene uno que hacer? Tomar distancia. Tomar distancia. Me dicen que la frontera está allá donde está el reloj. Pues yo me voy a poner aquí por si acaso. No vaya a ser que me dé un mareo y me pase. ¿Y qué significa eso? Convertirse a Cristo. Por eso yo me convertí a Cristo. Yo no quiero estar provocando la ira de Dios. Yo quiero quedarme en el lado de la gracia y la misericordia. Yo quiero quedarme en la bondad de Dios que me cubre, que me salva, que me limpia, que me preserva, que me ayuda a vivir una vida agradable aquí a Él, en esta tierra, y tener la garantía de la salvación y la vida eterna. No cruces los límites de la misericordia de Dios. Aprovéchalo antes que se te acabe el tiempo, como le pasó al necio de Belsasar. Si no te has convertido a Cristo, hazlo hoy. Es lo mejor que puede hacer. Y si está descuidado, avívate. Que Dios te bendiga. Padre, gracias. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.